Muy bien, gracias amigos por estar en sintonía, de regreso al set. Gracias licenciado por estar acá. Gracias, licenciada. Vimos un breve enlace de lo que se está suscitando desde el Congreso de la República. Han iniciado con más de 1 hora de retraso, pero así son las cosas. Nunca están completamente programadas con el reloj, así que no hay nada nuevo. Tenemos que hablar de un tema exageradamente importante. Nos quieren imponer el cambio de la Constitución, una constituyente que aparentemente va a ser anunciada el 1 de mayo. ¿Qué opinión le merece esto a ustedes del marco legal? Ya. Fíjese, licenciada, que la reforma a la Constitución ha sido un tema que viene ya tal vez 2 o 3 gobiernos anteriores y que lamentablemente muchos de estos gobiernos lo que más han querido reformar es la no reelección. Lamentablemente el endiosamiento que sufren las personas que llegan a ocupar la presidencia de la República, y que es normal porque también en empresas privadas cuando alguien llega de gerente general se endiosa, es decir, esa enfermedad que les da casi siempre va más por la reforma a la que se pueda ser reelecto aunque sea por un periodo más. Lo ponen como de barato, como quien dice, pero no me tomen tan a mal, no quiero ser como un Carrera que se enquistó en el cargo. O sea, es la falacia que también le vende al pueblo las reformas, pero que siempre las reformas llevan instituido esto de la no reelección, por reelegirse un periodo más, porque sueñan que su periodo gubernamental, su periodo de gobierno, va a ser la excepción y el pueblo lo va a aclamar. Y esto casi siempre pasa iniciando o al segundo año, y no realmente las reformas que el Estado de Guatemala, entiéndase, su elemento principal, el pueblo, necesita. Como por ejemplo, reformas podríamos hablar de cuántas necesita la Constitución, y aquí podrían venir muchos de los grupúsculos de la sociedad civil falsa a hablar de reformas que no son de fondo, sino que únicamente les favorece a sus intereses. Pero no reforman, por ejemplo, normas como de la educación, no reforman algunas circunstancias como el Ministerio Público. Solo por poner un ejemplo, tal vez es muy técnico el tema, pero el Ministerio Público es el encargado de la investigación y persecución penal constitucionalmente establecido. Y hace quizá ya algunos años, quizá ya una década, se entabló el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, que quizá como la gente está apasionada por ver CSI, ¿verdad?, que el programa de investigaciones u otros que han salido, y el INACIF debería de cumplir esa labor, pero no se dio la reforma constitucional para que el INACIF pueda ser el único que toca la escena del crimen inicialmente, y entonces no haya una Policía Nacional Civil, Ministerio Público, otras instituciones que llegan de prima fase, y el INACIF ni siquiera tiene los recursos para llegar y ni siquiera tiene la potestad constitucional de decirles, señores, nosotros no somos los encargados de investigación, digamos, en los indicios penales para formar una causa, pero sí para dotarles a ustedes todos estos medios científicos, entiéndase, embalaje de pruebas, sí, casquillos, todo esto. Entonces Guatemala sigue igual, porque la escena del crimen llega a ocupar las 10,000 personas, Ministerio Público también. Mire, es la realidad, cuando hay crímenes de cuello blanco, en donde se ve involucrado a alguien de cuello blanco, digamos, por decirlo así, gente que viene de buena familia, y se pueden rápidamente perder pruebas, medios de investigación. Entonces, hubiera sido inteligente sacar el instituto, pero también en base a una reforma constitucional donde al MP lo frenen y le digan, miren, esta institución es completa y totalmente objetiva, como lo viene siendo la Comisión Internacional contra la Impunidad. Es decir, al MP no se le puede poner porque es autónoma, tiene sus funciones. El INACIF hubiera sido lo mismo, pero el INACIF tiene que bajar la cabeza cada vez que llega, y tan de repente que el Ministerio Público hasta termina dándole las pautas de cómo embalar la prueba. Entonces, son reformas que sí realmente la población, dije un término técnico, quizá porque a mí me gusta mucho el derecho penal y conozco el tema, pero también sobre, digamos, en temas de educación, de, por ejemplo, salud, hay cuántas reformas que debería de hacerse.
Sin embargo, le digo, y mi criterio es que en este momento coyuntural, quizá las reformas a la Constitución no sean lo más adecuado a hacer, sino que la sociedad civil, educándose de la misma que existe, y ya lo empecé diciendo en el programa, tiene 30 años de vigencia al día de hoy, ya educada sobre la Constitución, vele por el cumplimiento de la misma. De hecho, está entre los derechos y obligaciones políticas en el artículo 135 y 136 de la Constitución, y que todos los guatemaltecos debemos velar por el cumplimiento de la Constitución. Pero ¿cómo vamos a velar? Como lo estamos haciendo el día de hoy, dando una denuncia pública, pero una denuncia pública no penal, sino una denuncia como cualquiera puede denunciar que le pasó algo. Estamos denunciando ante la sociedad civil real que pareciera que una persona va a ser nombrada y con una prohibición del artículo 197 como parte de ese gabinete que el presidente tiene que auxiliarse del mismo para ir actuando y dictando las políticas de Estado. Así tenemos que velar por el cumplimiento de la Constitución. Igual con el segmento que la Constitución trata acerca del organismo legislativo, del organismo judicial, trata acerca de cada régimen, divide, y esto es algo que yo lo doy en la universidad donde ahorita estoy dando cátedra. La Constitución divide en regímenes, que si todos supiéramos qué regímenes existen, y que hay un régimen electoral y político, entiéndase la ley electoral, régimen financiero, régimen municipal, régimen de control y fiscalización. Este es muy importante porque la Contraloría General de Cuentas lo maneja. Vayamos a ver si la Contraloría General de Cuentas se está ciñendo a la norma constitucional y a la norma orgánica que tiene. A mi parecer, al día de hoy, y conozco en persona y hasta le puedo llamar amigo y saludarlo en la calle, el licenciado Carlos Mencos, quizá él tenga la intención, pero lo que está dentro de la Contraloría no deja caminar algunas intenciones como lo tienen los presidentes, y ahorita el presidente electo, Jimmy Morales, mis respetos para él, pero tiene que cuidarse de lo que va a estar dentro de sus roscas de poder, como las que usted presentó en proyección. Entonces, le digo esto porque viene de la reforma constitucional que usted me pregunta. Pienso que si se da a la ligera y quiere hacerse este mismo año, para ayer quiere hacerse, porque ya los grupúsculos de esa sociedad civil falsa, porque si hay una real, que somos quienes estamos hablando, es el televidente que va a ir el 16 y que tiene que estructurarse en organizaciones, esa reforma para ayer no se puede. Tiene que analizarse. No puede ser bajo presión. La constituyente. Ni a la ligera. Si se llega a constituir, valga la redundancia, una constituyente, no es de meses esa reforma. Al menos tendrían que llevarse el año de estudio, de análisis, y luego la consulta popular para darse. No se puede dar ahorita en el 2016 si no se lleva un estudio amplio y al menos de un año. Eso es lo que pensaría yo. ¿Cuántos años estamos cumpliendo hoy con la Constitución? 30 años. 30 años exactos el día de hoy. Había una imagen que ahí tiene proyección, si la pueden dar, si no, pues no hay situación ahí, pero son 30 años. Vaya, veamos, tal vez, regresando al tema de reformas constitucionales. Mire, hay una imagen ahí y la tiene, creo que el periódico, ahí la vi también. Esa es la imagen de, mire, 14 de enero de 1986. Hoy cumple 30 años de vigencia la Constitución, la ley electoral y la ley de amparo, es decir, las tres. ¿Por qué? Porque la Constitución, de la Constitución emana todo el ordenamiento jurídico, todo lo que en moda está. Tiene tan solo 30 años y hay algunos que la quieren votar y poner otra. Imagínese usted. No se puede. No se puede. Tiene que darse el estudio, como le digo, muy meritorio. Ahí sí llamemos comunidad internacional inclusive, que se nos asemeje. Tampoco lo que siempre se discute aquí en Guatemala, que nuestras leyes son copias de otro sistema. No, pero gente que ha sido estudiada en historia, inclusive de reformas legales. Y que primero nosotros no tenemos que estudiar nuestra fisonomía cultural y de otras naturalezas. Nosotros ya la sabemos, si aquí vivimos, somos guatemaltecos. Pero ahí va de nuevo, licenciada,
decir que estos grupúsculos falsos vayan a querer meter en la constituyente gente de ellos. Y empieza una debacle de poderes políticos de participación, que entonces la constituyente es solo el guatemalteco, así como usted que desempeña esta gran labor periodista y demás, así como yo desempeño mi labor de abogado y notario para la demás gente, así como la persona que nos está haciendo la situación de las cámaras, todos desempeñamos, nosotros solo nos enteramos por la noticia a una constituyente, pero no participamos. Y además ni siquiera se entiende de qué es. No se entiende. Porque hay artículos que no se pueden cambiar en la Constitución y la Constitución se autoblindó desde hace 30 años. Así es. Y entonces esa auditoría social tiene que estar sobre encima también de personas que están queriendo infiltrar, por ejemplo, a esta constituyente, gente que solo le va a ir a responder a sus intereses, que el día de mañana usted va a ver unas reformas patas arriba, que si solo se lleva de un mes o porque trajo el proyecto, cualquiera de esas organizaciones. Lo trajeron hecho. Sí, ya lo trajeron hecho y esa es la que votan la mayoría de la constituyente porque ya está nombrada de eso, sería una falacia para el pueblo de Guatemala. Entonces, regresando, digamos, veamos una noticia en la imagen 5, si proyección me la pudiera dar, que es un tuit y que está en el medio noticioso del periódico. ¿Por qué lo voy a mencionar? Estamos hablando de reformas constitucionales. Dice, el gabinete de Otto Pérez gastó más de 21 millones en viajes. Y hay unas cifras ahí y unos estándares. Ok, sociedad civil, auditoría civil, ahorita hay que ver el gabinete de gobierno, el Consejo de Ministros que el recién presidente electo instituya, cada viaje que vayan a hacer, a dónde van, por qué van y para qué van. Van a ir a traer beneficios a Guatemala. Vulgarmente le diríamos, van a ir a traer pisto para Guate. O qué o se van a ir a gastar el dinero. Sí, qué nexo internacional van a ir a generar que la comunidad de XY parte del mundo nos va a donar. Y luego que haya un control y fiscalización, por eso referí el régimen, está en el 232 de la Constitución Política. Contraloría, ¿quién audita Contraloría? Porque también no puede haber, en Guatemala existe esa circunstancia y derivado de esa circunstancia fue que nació la CICIG también. Entonces tendría que nacer un cuerpo paralelo que la Contraloría, sabemos lo nefasto y degradante que ahí adentro se maneja muchas roscas de corrupción, como se manejaban y se seguirá manejando el SAT si realmente este gobierno no viene a limpiar la casa. Porque es cierto, fuimos testigos y fuimos tal vez inclusive partícipes de ese proceso ya iniciado, ojalá llegue a sus últimas y las personas que sí tengan responsabilidad, que hayan sido autores, cómplices o derivados, sean condenados. Y los que no, pues que también no lo sean, porque hay personas ahí que sin duda habrán sido jalados únicamente por la circunstancia. Pero entonces también ese Departamento de Control y Fiscalización tiene que cobrar vigencia y tendría que realizarse varias investigaciones ahí dentro. ¿Cómo va a creer que el día de hoy en las noticias, y lo van a repetir de plano en periodo nocturno, los canales de mayor afluencia, porque son nacionales, ¿verdad? Porque les dan ese espacio, que ya para hoy el Contralor salió diciendo campantemente que ya los ciento y fracción de diputados, pues no lo dice de esa manera, ahora pero uno sí lo diría, gracias a Dios, ¿sabes qué bueno? Ya todos tienen finiquito. Mágicamente hoy ya todos tienen finiquito. ¿Y qué pasó con los antejuiciados y qué pasó con cuánta gente? Porque, por ejemplo, yo le puedo decir como abogado de notario, yo llevo al día de hoy un expediente donde estoy defendiendo a un alcalde y todos sus concejales que fueron reelectos y que obtuvieron su finiquito el año pasado y que el Tribunal Supremo Electoral los eligió, les dio permiso de inscribirse, entonces ejercieron su derecho a elegir y ser electos, fueron electos y en el ínterin hay un antejuicio que va a ser resuelto de manera favorable para ellos, porque no hubo ahí una comisión de delito. Pero la figura del Contralor sale políticamente, farandulísticamente, hablando de que va a mandar auditores a quienes no tengan su finiquito, eso sí, 2016. Y ellos tienen antejuicio, y yo no veo que nos estén dando el finiquito. Entonces, ¿por qué hoy, cuanto diputado ahí sí hay antejuiciado? Puedo nombrar nombres, pero por
aras del compañerismo y amistad que se tiene con algunos, no. Hoy todos mágicamente tienen finiquito. Entonces yo no es como usted lo dice, o yo estoy entendiendo mal, o qué es lo que sucede en los sistemas de poder. En la Contraloría General de Cuentas debería de haber una plena y amplia investigación, porque no puede ser una noticia como la de hoy, que todos los diputados, todos, hoy son todos inmaculados. Hoy, aunque tengan antejuicio, pues de alguna forma mágica le dieron la carencia transitoria de reclamaciones de cargos, así se llama, porque el finiquito es un término ya cuando uno se jubila de todas las instituciones, pero en el populus se maneja eso, finiquito. No se entiende. Reformas a la Constitución, así como ese cuadro que saqué del gobierno de este señor, que también está en proceso y ojalá lleguen a las resultas, si no en vano fue todo esto desde abril del año pasado. Saqué esto porque reformas a la Constitución. Ok, pueblo de Guatemala, ¿qué quieren? Que sigan existiendo salarios exorbitantes, donde un salario de un diputado, hablemos de 20 y fracción mil quetzales. Yo he oído muchos diputados que dicen, yo solo 20 y pico mil gano, yo soy pobre, dicen ellos. Ya quisiera la población ganar quizá 5,000 quetzales o similares. ¿Quiere la población que estos diputados, inclusive el mismo presidente, usted se recordará, licenciada, tal vez ya en el gobierno, fue en el gobierno del periodo del señor distinguido, que merece respeto porque fue presidente de Guatemala, Álvaro Colón, y salió el análisis, creo que lo sacó Prensa Libre, creo que era el segundo o tercer mejor pagado de toda América de presidentes. El primero, por supuesto, era el de Estados Unidos, y creo que éramos, si no el segundo, el tercer mejor pagado presidente de América. Estamos en la economía nacional que dé razón para eso. No lo estamos. Entonces, reformas a la Constitución y de fondo, y que socave las normas que ya existen, como las paritarias que negocian el salario mínimo de Guatemala y todo eso. Entonces, en dado caso de la reforma para que esas altas autoridades sean las que ganen exactamente como uno de la sociedad, o pues entonces en una rebaja coherente. Claro, la Constitución no lo va a decir específicamente, y a partir del día de hoy, no, pero la Constitución abre el canal para que las leyes orgánicas que derivan de ellas tengan que ser reformadas, porque la Constitución podría decir, en cuanto al trabajo, cuando toca la sección de trabajo, en el artículo 101 de la Constitución, empieza a hablar del trabajo, de los derechos y obligaciones, y después se pasa a lo de los trabajadores del Estado, y que una ley específica lo va a regular, la ley de la Oficina Nacional de Servicio Civil. Bueno, ahí instituir, y en reforma a la realidad nacional que se esté viviendo vez tras vez, porque sabemos que es dinámico, sería una reforma que va a durar para otros 30 años o más, manifestarlo. Bueno, y en cuanto a los trabajadores del Estado, por más alto que sea el rango, no podrá ganar el doble, el triple, pues, de salario mínimo. Me dicen, y podrían decir loco, o algunos insultarme en este momento, de las personas que sí están ocupando cargos. Pues claro, porque no están en la posición de un ciudadano común y mortal, que por la gracia de Dios y por esfuerzos de mi señora madre, soy abogado y notario, y trato de devolver a la sociedad. Y hay otra gente que así va. Entonces, ¿por qué y de dónde deriva de que esos grandes salarios, y que tengamos un presidente que tenga el segundo salarios de a $10,000 al mes, ¿verdad? Eso es ofensivo para la inteligencia de todos. Para nosotros. Y vaya a preguntarlo al interior de la República. $20,000 al mes, imagínese usted. O no se vaya al interior, váyase aquí a San Juan, Zacatepec. Aquí nomás en Misco. A San Pedro, Zacatepec. Aquí en Misco, Misco tiene toda la razón, aquí en Misco. Entonces, reformas a la Constitución, hagámoslas, pero no se lleva de la noche a la mañana, y la sociedad civil tiene que participar, ¿verdad? Tiene que participar, y ojalá no nos impongan agendas preestablecidas, que es lo que pareciese que va a ser. No sé si ya pusimos en pantalla el tuit del señor presidente electo, control, para que los amigos televidentes lo puedan ver, por favor. Es un tuit de hoy por la mañana.
Ujú. Lo tiene en pantalla. Hoy inicia el cambio de todos, que todos anhelamos y deseamos. Hoy comienza la lucha contra la corrupción. Hashtag Jimmy, hashtag Somos Equipos y el correo. Muy bien. Yo también quiero que me pongan en pantalla, bueno, este es otro tuit que me acaba de llegar de Ramiro Rojas a mi cuenta. Dice, como en todo el mundo político siempre hay personajes oscuros, pone la diferencia que estamos vigilantes. Pues sí, esa es la gran diferencia, que la población tiene la fórmula, ¿verdad? Mire, licenciada. Se hicieron caminar ante juicios para todo el mundo y rodeado un Congreso tiene que temblar y rodeado un palacio también, ¿verdad? Así es. Yo quisiera proyección, la imagen 6 que yo di, la imagen 6, lo que usted dice es cierto, porque a mí sí me sorprende que hoy todos tengan finiquito. Le vuelvo a dar el caso porque yo como abogado sí estoy viviendo el debacle con unos clientes. Bueno, esta imagen, miren, en descontexto de lo que estamos hablando, pero esta es de hoy, 14 de enero, Prensa Libre, tweet, al menos 1.800 pacientes no han sido atendidos por protestas en el hospital, y es en el Hospital Regional de Occidente. Esto va para los hermanos de Occidente, es decir, para todo Quetzaltenango y similares. ¿Y en dónde está ahorita el guatemalteco prendido? ¿En qué canales? En los canales que están transmitiendo la toma de posesión de los 100 y fracción de diputados, que es un nuevo Congreso. Eso es mentira. En un 80% no es nuevo, son reelectos, y si no son reelectos, son electos por cúpulas de poder que han predominado en Guatemala las últimas décadas. Entiéndase, los partidos que usted más conoce. Entonces, y no hablemos de los transfugas, ¿verdad?, que falsamente quieren ocultar su vinculación con partidos porque ahora los avergüenza el partido que lo llevó al poder. Eso es una deslealtad, y si le son desleales a sus propios partidos, señor televidente, definitivamente que no van a ser desleales a nosotros, si nosotros, como usted bien lo dice, no hacemos las demandas y las manifestaciones y todo lo que se tiene que venir, pero de forma coherente. Reformas a la ley electoral y de partidos políticos, reforma a la ley del Congreso de la República, y en un muy aventurado criterio, reforma a la Constitución, sí, pero estudiada y consensuada, quizá con análisis, no por poderes, no por grupos, no consensuado porque a mí me conviene y al otro no, no por eso, sino por el beneficio al país, ¿verdad? Esa noticia solo como por un ejemplo de llamado a la atención a la población. Qué bien, hoy está el show, pero hay noticias hoy vigentes de necesidades, y entonces las reformas y las manifestaciones tienen que ir a este nuevo gobierno, de que claro que de la noche a la mañana no lo va a hacer, no hay una varita mágica, pero o empiezan a verse luces o seguimos en lo mismo. Quisiera yo que hablemos de otro tema que es coyuntural, y el tema es el tema de los militares. Sí. El tema de los militares. Pues todos sabemos que aquí hubo un enfrentamiento de más de 36 años, aquí se ha dado la historia de cómo inicia ese enfrentamiento, Sí. Aquí se ha albergado a toda la gente que tiene conciencia social, no importando su ideología. Lo que sí es cierto es que en la guerra hubo excesos, como los hay en cualquier guerra. También sabemos que los que estaban fuera de la Constitución y del Estado de Derecho en esa época fue la guerrilla, que nace con militares en el movimiento 13 de noviembre, aunque habían habido unos indicios anteriores. Todos sabemos la historia, espero yo, que todos la sepamos. Sin embargo, cuando Minugua hizo el conteo y estuvo aquí en Guatemala, una misión por parte de Naciones Unidas, pues nos arrojaron unos datos que el 4 o 5% habían sido desmanes de la guerrilla y el resto habían sido desmanes del ejército. Sí. Se firman los acuerdos de la firma de la paz que no emanan del Congreso de la República. El presidente Oscar Bechet trata de hacer su arreglo por ahí para que tengan vinculancia jurídica emanada desde el Congreso. Sin embargo, también sabemos que todos estos acuerdos a los que se llegó de todos los sectores, en el que ya cumplimos 16 años, los acuerdos de la firma de la paz no se han cumplido a cabalidad, pero ni de chiste el 10%. Así es.
Las condiciones de la vida del guatemalteco son paupérrimas. Los indicadores dicen y las estadísticas dicen que estamos aún peor que antes, Sí. que hay más desnutrición, hay más miseria, cada día hay más pobres, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo arreglamos en este tema tan delicado? Porque también tengo muchísimos amigos militares, en mi familia hay muchos militares, tengo muchísimos amigos de la izquierda, creo yo, aunque me quedan pocos porque no les gusta que los critiquen. Claro. Entonces, solía tener, desde que ya no los albergué con lo del Paraninfo y locuras Sí. del año pasado, pues se pelearon conmigo, pero habrán algunos que todavía me quieren. El tema es, en el tema de la guerrilla no tenemos datos porque también usaban mucho seudónimo. Sí. Sabemos, porque tengo amigos en el interior y amigas en el interior de la República, y le dije a una amiga que su padre fue muchas veces alcalde en Cobán y que, pues, por supuesto, ella vive en Cobán. Le dije, Karina, me dijo, yo vi cómo masacró la guerrilla a mi vecino. Sí. Yo vi cómo lo sacaron de su casa y lo masacró. Entonces yo le dije, lo quiere llegar a decir al canal, ¿verdad? Claro. Pero la gente también todavía le teme a algunos comandantes exguerrilleros, Así es. porque asustan con la fuerza y porque andan con gente armada. Entonces el tema es delicado de tratar en estos momentos. Por supuesto que sabíamos que habían capturas pendientes paramilitares desde el año pasado y siempre nos decían que a mero y nunca pasaban, hasta que finalmente se dan en este momento. Es válida la ley de reconciliación. El presidente, hay aquí el presidente de los constituyentes, Sí. que es el licenciado Aquiles Fallazo, un reconocido abogado, Sí. muy inteligente y muy estudioso, pues dice que la Haya es quien debe de, a donde deben de llevar a ser juzgados todo este tipo de posibles desapariciones forzadas y delitos de lesa humanidad. Sin embargo, ¿qué me puede decir usted? Mire, la verdad es que como usted bien se refirió al televidente, esperemos que todos sepamos la historia, ya sea que hayamos sido víctimas de ese sistema cuando lo fue o que no lo hayamos sido. Hay gente que fue víctima de ambas. Exacto. Le temía a la guerrilla y le temía al ejército. Y sin embargo, y en esas décadas más fuertes del conflicto armado interno, se da entre finales de 70 y 80, más que todos los 80, y pues que se llega a culminar con la firma de la paz, pero no fue porque simple y sencillamente se juntaron un día y dispusieron como en una película de romance o similar, hacer la paz porque era lo que más les convenía, sino que existen tratados internacionales. Ahí está el de Esquipulas II, está el Estatuto de Roma, hay varios... El Estatuto de Roma que entra en vigencia en el gobierno de Otto Pérez Molina, Sí, al inicio de su gobierno. Y la sorpresa es que Guatemala, desde décadas del 40 y 50 y pico, lógicamente derivado de la gran debacle mundial, que fue la Segunda Guerra Mundial, y su fin, pues empiezan a surgir estas figuras de ilícitos de lesa humanidad, le llaman. ¿Qué quiere, por ejemplo, decir? Involucran a la sociedad civil, a los civiles que no tienen por qué haber sido torturados y perseguidos y Exactamente. desaparecidos. Mire, porque las osamentas están como evidencia. Sí. Por ejemplo, en Cobán, que es el caso que se está juzgando. Sí. Obviamente hay osamentas y eso no lo podemos esconder. Pero ¿cómo legalmente poder perseguir? Porque Sí. el año pasado tuvimos el juicio de un exguerrillero. Así es. Pero no fue juzgada toda la cadena de mando. Fue juzgada una persona que está tras las rejas. En este momento vemos toda una cadena de mando y vimos un revés por parte de la señora jueza que lleva este caso el día de ayer, ¿verdad? Sí. En muchas de las pruebas que el Ministerio Público quiso presentar para seguir con el trámite legal Sí. del juicio de los señores militares. ¿Cómo entenderlo? Sí, porque es lo que le venía explicando, que la historia hay que conocerla. Esa juzgadora tiene que ser especializada en ese tema, no un juzgado especial, porque eso es prohibido por la Constitución, pero ella y el juez que va a juzgar esto, por principio tiene que especializarse en ese tema, y yo dudo que los juzgadores que van a tener en sus manos, que tienen en sus manos esto, hayan ido a la Biblioteca Nacional, a cualquiera de estas,
a leer sobre todo esto y tener un mejor criterio, sino que vagamente van a quererse llevar por presiones nuevamente, por grupúsculos falsos que dicen ser en la sociedad civil, que dicen representarla, y que este conflicto armado interno y las secuelas que nos dejaron, al menos de la década nacida desde el 90 y pico, y no digamos este nuevo siglo, ya no interesa, porque simple y sencillamente también un estudioso va a ver el término de amnistía, y desde los tratados de paz, que primero hubo un diálogo, luego amnistía, y luego varios pasos, como ese instrumento de Esquipulas II, que lo pueden googlear, pueden poner Esquipulas II, antecedentes del conflicto armado interno en Guatemala, y no solo ver cuánta masacre hubo de un bando y del otro, y excesos que hubo de un bando y del otro, sino qué acuerdos llegaron a darse y que básicamente hasta pudieron llegárselas a considerar con la Constitución. Es decir, que equiparó la Constitución porque Guatemala fue firmante de tratados internacionales y también este movimiento insurgente, podría decírsele, porque sí estaba en contra del gobierno. Los insurgentes era la guerrilla. Estamos, y recordemos que esa guerra interna, esa guerra civil que vivimos, enfrentamiento de 36 años, pues la potencia ya era Estados Unidos, y nos metimos en un juego que no era nuestro jardín, sí, ¿verdad? No estamos jugando en nuestro jardín, estábamos jugando en un jardín entre Rusia y Estados Unidos. Donde resulta ser que eran aliados en la Segunda Guerra Mundial y después estaban peleando. Defensa analiza si el jefe del Estado Mayor de la Defensa desobedeció al ejército. Esto es algo muy importante porque él interpuso un recurso ante la 6C de inconstitucionalidad. Luego tenemos la noticia de militares son ligados a proceso por desaparición, y también la jueza rechaza absolutamente todo lo de la página. Y la jueza rechaza los documentos presentados por el Ministerio Público. Es otro de las cuestiones que yo les decía. No obstante, Claudette Domínguez, titular del juzgado A de mayor riesgo, provocó un revés para el MP luego de resolver que no utilizará los manuales y planes del Ejército para emitir su resolución contra los sindicados. Con esto la Fiscalía pretendía demostrar la responsabilidad de los militares por medio de la cadena de mando. El MP expuso diferentes documentos sobre el estatus del Ejército. En algunos de estos se encuentra establecido que los altos mandos de las fuerzas castrenses eran los responsables de cada acción y operativo de sus subordinados. La jueza luego explicó que dichos manuales continuarían como medios de investigación pese a no utilizarlos en esta etapa. Yo pido protección para esta jueza porque le dio un revés a. Así es. Entonces, ojalá y ahora no la vengan a antejuiciar y ojalá ahora no la declaren non grata porque no está obedeciendo. ¿Verdad? Con esto yo me tengo que ir a una breve pausa. Sí. Vamos a dejar en un stand-by y vamos a poner una cápsula informativa para ver cómo va el Congreso en estos minutos. Regresamos enseguida. Todavía tenemos el tema de minería, hidroeléctrica y el crudo que está en los suelos, $31 y $34 el barril. Ya venimos.